El origen del arte sonoro se remonta a principios del siglo XX, cuando el futurista Luigi Russolo postuló por primera vez la posibilidad de realizar una música deslindada de los instrumentos musicales. Asimismo, abogó por la utilización del ruido en la creación musical. Los futuristas estaban acercándose a cierto tipo de inventos que generaban sonidos. A las propuestas de Russolo le siguieron los experimentos del movimiento dadaísta, en los que se utilizaba la palabra hablada acentuando su morfología fonética. Sí están desde los años 20 estos trabajos que se desarrollaban en Cabaret Voltaire y también con los constructivistas rusos. Si bien el arte sonoro y la música continúan siendo manifestaciones difíciles de disociar, podemos decir que el arte sonoro se emancipó de la práctica musical en el momento en el que dejó de ser realizado por músicos y se convirtió en un formato susceptible de ser ejecutado por artistas de las más diversas disciplinas. Entonces se abrió un nuevo horizonte dentro de la música y las artes, una dimensión aural en la que el sonido es explotado a partir de su potencial formal, conceptual y político. El avance tecnológico, sobre todo en los canales de la multimedia, han provocado más deserciones de la música hacia una investigación sonora. A partir especialmente de los años 40, de los años 50, se cruzaron ciertas fronteras y esas fronteras se dispararon al infinito. Hoy, el término arte sonoro se refiere a las manifestaciones que a través de la experimentación sonora buscan encontrar maneras distintas de interactuar con el público y de relacionarse con otras formas de hacer arte. Estas pueden incluir poesía sonora, radioarte, música electroacústica y electrónica, música experimental, paisaje sonoro, escultura sonora, improvisación electrónica, instalaciones y acciones sonoras. Puede ser simplemente el concebirse, el autodefinirse individualmente como alguien que puede generar sonidos. Diversos acercamientos a la experimentación con el sonido en la década de los 50 determinaron la historia del arte sonoro. Por un lado, los happenings de John Cage y por el otro, la música concreta y electrónica creada en París y Colonia, respectivamente. John Cage ya presenta sus ideas que son milenarias, no son de él. Él lo que hace es simplemente llevarlas a los renglones de la modernidad y de una nueva conciencia humanista. La música concreta es básicamente una antología o una recopilación de sonidos ya existentes. No es el trabajo de composición a partir de lo que es un vocabulario, un lenguaje musical preestablecido. A partir de la coyuntura del performance, el arte conceptual y las nuevas herramientas tecnológicas, se desprenden diversos artistas que establecen un nuevo paradigma dentro de la creación artística gracias a su manera de trabajar con el sonido. Algunos ejemplos son las intervenciones sonoras de Max Neuhaus, la música experimental de Alvin Lucier, las acciones de Anya Lockwood del movimiento Fluxus y las interfaces de control sonoro de Laurie Anderson. Max Neuhaus es uno de los pioneros y de los grandes maestros del paisaje sonoro y de la instalación sonora. Alvin Lucier es quien ha trabajado especialmente con archivos, el sampleo con archivos sonoros que tenían una función, que estaban depositados dentro de los canales de la ciencia o dentro de los canales de la dramaturgia. Laurie Anderson viene del feminismo con una práctica hacia la calle, entendido también como una revolución. En México, la historia del arte sonoro se remonta a la experimentación musical de Julián Carrillo, con su famoso sonido 13 y la politemporalidad de los estudios para pianola del estadounidense Conlon Nancarrow.
Más tarde, en la década de los 70, creadores como Ulises Carrión y Felipe Ehrenberg experimentaron con este medio. Sin embargo, los ejemplos más claros del arte sonoro en el contexto mexicano son relativamente recientes. Hoy, uno de los principales creadores y promotores de este medio en México es Manuel Rocha. Entonces llegué al arte sonoro probablemente antes de haberme enterado que quería hacer arte sonoro, es decir, bueno, quería hacer alguna actividad con sonido, pero que no fuera música, ¿no? Fue seguramente por mi interés por las artes plásticas, por la fotografía, y entonces luego evidentemente tuve la necesidad de unir ese interés visual de la fotografía con el sonido. El repertorio de este compositor, especializado en la música por computadora, es ecléctico. Incluye paisajes sonoros, obras abstractas y minimales como Línea de Abandono, realizada en 1994 en colaboración con Gabriel Orozco, y esculturas sonoras como Pink Roll, presentada en el Centro Nacional de las Artes y en la Bienal de Sydney, Australia, en 1997 y 1998 respectivamente. Esta Pink Roll es como una escultura instrumental, ¿no? O sea, como una parte del arte sonoro, yo diría que tiene que ver con instrumentos escultóricos o esculturas instrumentales, ¿no? En este caso es una mesa de ping pong. Otros ejemplos son la instalación Rebicycling, presentada en México, Japón y Venezuela entre 2000 y 2003, y Corte de Pelo, una acción sonora realizada en Exteresa Arte Actual en 2006. Una de las dos cosas que más me impactaron desde que llegué en el verano a Japón fue tanto el ruido de las cigarras como las bicicletas, como de pensar en estas bicicletas como unos animales, como unos seres que están muertos de sed en el desierto y que hay que reanimarlos y a través de una especie de máquina sonora que construí con pequeñas bocinas, 4 bocinas y 4 pistas del ruido de la llanta de la bicicleta que va dando vuelta, ¿no? Entre 1999 y 2002 realizó 4 ediciones del Festival de Arte Sonoro, también en Exteresa Arte Actual, al lado de Guillermo Santamarina. Las 4 ediciones del Festival de Arte Sonoro tuvieron distintos temas, pero en realidad la temática simplemente era un pretexto como para intentar darle un tono, una tonalidad a cada uno de ellos, pero no, los artistas a los que invitábamos, pese a que sabían cuál era el tema del festival, no necesariamente tenía que ser una obra que se adecuara, ¿no? Sin embargo, la falta de presupuesto e infraestructura impidieron que ambos continuaran con el festival. Pero Rocha continúa buscando vías para promover la música y el arte sonoro mexicanos. Su nueva meta es crear un sello discográfico dedicado a este tipo de expresiones. Porque hay pocos sellos discográficos donde se puedan grabar cosas realmente experimentales, es decir, y de todo tipo, no nada más electrónicas. Rogelio Sosa es otro de los creadores y promotores del arte sonoro en la escena mexicana. Aunque se inició en la música cursando una carrera tradicional de compositor, pronto descubrió las limitaciones y los obstáculos de la academia. Dejé la composición tradicional por las limitantes que tenía en el país. La música contemporánea actualmente tiene limitantes cuando no se tiene una institución que soporte un sistema para reproducirla, para interpretarla. Como no había buenos ensambles, como no había buenas herramientas para realizar los proyectos, creo que la primera idea que me vino fue convertirme en un creador autogestivo y convertir la creación en un acto personal. Desde hace un par de años, sus obras como Metralla, Organa, Rutinas de Repulsión y Bar.doc.xls giran alrededor del ruido, residuos y desechos sonoros. Cada pieza, utiliza elementos que por lo general podrían calificarse como antimusicales o elementos sonoros que pueden no ser considerados como musicales, sino que al contrario, corresponden a una antítesis de la música, ¿no? También trabaja en la realización de live performances, improvisaciones frente a un público y de acciones e instalaciones sonoras. Un live performance para mí consiste en la música experimental electrónica, en un acercamiento al tiempo real, en donde las cosas suceden en el momento en el que están pasando. Es muy distinto disparar una secuencia de audios o disparar una secuencia, de tracks ya trabajados, a de repente agarrar y abrir un micrófono y ver qué sucede y estar en constante retroalimentación con el público y con uno mismo también, ¿no? En el momento en el que uno está en un ámbito performativo, creo que uno se avienta a un abismo en el que uno no sabe exactamente bien qué va a suceder tampoco. No Cover y Mapa con Percusión, presentadas en Exteresa Arte Actual en 2005, son 2 de sus acciones sonoras.
es una colaboración, una improvisación con un tecladista de Lobby Bar. Entonces yo trabajo con él, con una remuneración económica, le digo, bueno, vamos a tocar juntos, ¿no? Y la acción consiste justamente en empezar a improvisar y parar en el momento en el que él ya no pueda seguir tocando. La otra pieza, la de Mapa con Percusión, es una pieza en la que es una colaboración que realicé con Enrique Gesic, en la que el artista en una lámina de metal, digamos, traza un mapa con una esmerileadora, con una cantidad, digamos, de artefactos que producen mucho ruido. Esta placa de metal, esta lámina, está amplificada con micrófonos de contacto abajo. Entonces, todo eso que está sacando, yo lo voy procesando. La pieza termina justamente en este mapa, martillando las zonas de conflicto según la policía del DF. En el terreno de la instalación ha realizado piezas como Pornofónica, presentada en la Casa del Lago en 2005 como parte de la muestra México 70, en la que empleó un colchón como resonador sonoro. Esta pieza está hecha a partir de sonidos de películas pornos, de una cantidad masiva de sonidos pornos, y esta pieza es una instalación en donde el espectador ve el colchón y no escucha necesariamente nada. Es un ejercicio de intimidad, a final de cuentas, pública, en el que el público tiene que poner su oreja en el colchón para escuchar distintas versiones, digamos, de la intimidad que puede tener una cama, de la historia que puede tener una cama. Sosa también es uno de los principales promotores del arte sonoro mexicano. Es curador del programa Estado de Sitio de Exterés Arte Actual y de Decibel, una plataforma para la experimentación sonora con medios electrónicos del festival anual Radar, del que también es subdirector. Estado de Sitio es un proyecto que trata de generar un laboratorio abierto al público para el arte sonoro. El arte sonoro no necesariamente implica herramientas electrónicas, eso tiene que quedar muy claro. El arte sonoro puede también estar hecho, por ejemplo, con pólvora o con un martillo o con cualquier otro tipo de elemento, ¿no? Entonces la línea curatorial de Estado de Sitio va muy en ese camino, ¿no? Experimentación con el sonido, generando situaciones, generando mucho más con el concepto de intervención de un espacio. Y después Decibel es un proyecto distinto, es un proyecto mucho más relacionado con la música, mucho más ligado a la cuestión de la música electrónica experimental. Daniel Morales llegó al arte sonoro por la puerta de la radio. Comenzó en este medio dirigiendo el programa Acción Virus en la emisora libre Radio Pirata 90.1 FM sin permiso en 1994. Antes había estudiado matemáticas durante 2 años y posteriormente artes visuales, además de diversos estudios musicales y de computación. Este programa de Acción Virus se basaba en un personaje que es Corcolito, y Corcolito lo postulaba yo como el creador del ciberespacio, porque Corcolito era una mancha que se metía a todas las televisiones. Entonces esta red virtual de televisiones en todos los hogares era como el antecesor directo de Internet. Desde entonces ha trabajado en radiodifusoras como Radio UNAM y Radio Trucha, además de dirigir y producir programas de radio por internet e incursiona regularmente en los campos del teatro, la música, la musicalización, la escenografía y la docencia. Yo básicamente soy un recolector cazador, esa es como mi definición marxista económica, pues, ¿no? Yo me la paso por la vida recopilando objetos, empiezo a trabajar con mis objetos y mis colecciones y de repente la pieza concluye como una instalación, o concluye como un objeto, o concluye como un video, o como una pieza de radio, pues, ¿no? Desde entonces ha presentado numerosas piezas de arte sonoro, como la instalación sonora Danzonera Plástica en Jalapa, Veracruz, en 2001, como parte del Festival Internacional Agustín Lara, y el evento sonoro Sistema del Inconsciente Colectivo en el Mirador de la Glorieta del Metro Insurgentes en la Ciudad de México en 2005. Fue una pieza grande, fueron 24 láminas como de 2,5 metros por 2 metros de acero inoxidable, con toda una estructura de metales que yo diseñé también, y estaba conectado con bobinas y con imanes y una serie de amplificadores, hacía que sonara muy estrondosamente, ¿no? Para esto grabé a una danzonera, que es la danzonera
manzanita, y luego dividí los instrumentos, cada instrumento manejaba 3 láminas diferentes, y le metí un sistema en el que las vibraciones de la lámina se convertía también en luces, digamos, para que se prendiera todo esto. Entonces fue como una pieza con muchos decibeles. El sistema de inconsciente colectivo fue un proyecto que tuvo que ver como con muchas cosas también, entre ellas pues con la Ciudad de México. Casi toda mi obra tiene que ver con la Ciudad de México. Monté una exposición en un lugar que se llama El Mirador, que es en el Metro Insurgentes, que es una especie de puesto de tortas que tiene hoyitos y la gente se asoma por ahí para ver lo que se monta adentro. El público no es un público que esté como muy acostumbrado a asistir a espacios de arte contemporáneo, y yo lo que hice fue convertir el mismo puesto en una gran bocina, digamos, que sonaba muy fuerte también, y que estaba dando datos que tenían que ver con el temblor del 85, pues. Además, desde hace tiempo trabaja con bocinas transgénicas en obras presentadas en espacios como Exteresa Arte Actual, el Festival Transitio MX en el Centro Nacional de las Artes y el Museo del Niño entre 2005 y 2006. El proyecto de las bocinas transgénicas es un intento de jugar con todo este rollo sobre los transgénicos de los alimentos, pero en las máquinas. Entonces son mutaciones y experimentos genéticos, que yo les digo así, en bocinas. Entonces para ello trabajo directamente con los imanes y con las bobinas. Yo mando a hacer mis bobinas para poner a vibrar diferentes objetos que producen sonidos que son muy difíciles de imitar de una manera digital, ¿no? Morales a menudo recurre a modelos de experimentación científica para explorar el concepto de la contradicción. Y aunque sus trabajos sonoros se pueden definir como instalaciones, eventos y acciones, su interés yace en la experimentación más allá de las disciplinas particulares en las que ésta culmina. Cuando uno experimenta, uno no sabe a qué va a llegar, pues, ¿no? El experimento generalmente mide un solo parámetro a la vez, como para controlar lo más posible y para saber realmente qué es lo que está sucediendo, pues, ¿no? Claro, yo en ese sentido no es ciencia, pues yo no pretendo llegar a un resultado con esta experimentación, sino que lo que pretendo es causar diferentes resultados en el espectador, incluyéndome a mí mismo como espectador. Actualmente continúa trabajando con bocinas transgénicas, ahora en su versión en agua, en obras como Acción Sonora Húmeda, presentada en 2006 en Exteresa Arte Actual dentro del ciclo Estado de Sitio, y experimenta con fluidos conductores de electricidad. Acción Sonora Húmeda es una acción que consiste en meter aparatos eléctricos, sobre todo bocinas, al agua y que funcionen adentro de ella. Un poco para jugar con esta contradicción que existe en ver un aparato eléctrico en el agua. Uno está muy acostumbrado a tenerle miedo al agua si hay electricidad, cuando en realidad el agua no conduce la electricidad, ¿no? Aunque Mario de Vega entró a las artes por la puerta de la pintura y el ensamblaje, al poco tiempo comenzó a cuestionarse sobre la posibilidad de trabajar con el sonido. Su obra parte de ideas relacionadas con la mitificación autoral, el sampling, la apropiación y la deconstrucción. Trabajar a partir de apropiación y sampleo implica esta idea que trato de tener muy consciente, es entender el robo como situación común. Es decir, todo individuo padece y trabaja a partir del robo, en muchos sentidos. Entonces, la manera en que yo más fácilmente y de hecho como cómodamente puedo justificar esa parte, ¿no? En donde tú cuando eres niño imitas, apropias. ¿Por qué leemos literatura? O sea, ¿por qué vas a una galería? ¿Por qué vas a un museo? Y sobre todo, ¿por qué vas como productor? O sea, usualmente vas porque finalmente tienes algo que ver y algo que apropiar de eso, ¿no? Ejecutó sus primeras improvisaciones con sonido en espacios como Obra Negra y el Mucarroma, ambos en la Ciudad de México a finales de los 90. Después, en el marco del cuarto Festival de Arte Sonoro en Exteresa Arte Actual en 2002, mostró Situación A, una pieza cuadrofónica en la Escuela Nacional para Ciegos, licenciado Ignacio Trigueros, también en el DF. Era como el primer acercamiento que yo tenía ante la ceguera, más que la ceguera, con un escucha ciego. Tuve varios días como observador, ¿no? de ver cómo pasaban los ciegos por esa calle, cómo identificaban ciertos códigos para finalmente ubicarse en el lugar. Y obviamente, si todos los vendedores de piratería, ¿no? Y toda la fayuca que se venden sobre moneda, sin eso ellos no podrían llegar
a la escuela, porque cada esquina tenía una sonoridad diferente y era la manera en que ellos podían ubicarse, cuánto tiempo les faltaba para llegar a la escuela. Principalmente a la grabación que yo había hecho del trayecto que usualmente una persona ciega que se dirige a la escuela toma, procesado y espacializado en esas 4 bocinas, de manera que en ocasiones escuchabas solo en esta bocina y de esta bocina se abría las otras 3 o giraba, ¿no? O trabajando principalmente con reverberación y delays, ¿no? Con procesos de tiempo en términos de sonido muy sencillos, porque no quería maquillar ese mismo documento para que ellos pudieran entenderlo, no que no fuera lo suficientemente abstracto para no entender nada. Actualmente se ocupa de proyectos como Socket, una investigación sobre el desplazamiento y la presencia en la ceguera infantil, y Speaker, una interfaz análogo-digital para deconstruir archivos de audio en tiempo real. Bueno, Socket es por razones, no sé, adversas. Yo llegué a vivir a Tijuana, frontera con Estados Unidos, un lugar lo suficientemente áspero como para no poder caminar. Ahí empecé como a retomar esta misma idea de trabajar con un escucha ciego, pero me interesaba más la etapa inicial de una persona, un niño ciego. Ceguera, desde que nace, no tiene ningún tipo de reconocimiento de patrones objetuales que cualquier persona que estamos en este cuarto tiene. Además de trabajar con diversos medios electrónicos como herramientas sonoras en sesiones de improvisación, De Vega cuenta también con una serie de trabajos objetuales fabricados a partir de audiocassettes. Lo objetual finalmente resulta del desarrollo de interfaces, ¿no? A mí hay una parte que me interesa mucho y que es la cualidad del objeto que tú utilizas. Entonces, es por eso de trabajar con Legos, principalmente porque desde hace algún tiempo, recordando como mi infancia era como muy vinculado a trabajar con este tipo de cosas. Entonces termina siendo objetos que finalmente tienen que ver con una relación escultórica. Esto es un switch que está dentro de un bloque de Lego. Por su parte, Ricardo Rendón ha estado íntimamente relacionado con la imagen y la gráfica, y fue la exploración de las posibilidades plásticas y estéticas de la computadora la que lo acercó al arte sonoro. Mi interés era trabajar con imágenes cuyo remanente sonoro era muy fuerte, ¿no? O sea, digamos una imagen de una mosca donde aparecía en el video únicamente la imagen, pero en todo el espacio se escuchaba el sonido, ¿no? Posteriormente empecé a realizar herramientas en la computadora de manipulación de sonido. Esto es de manipulación de frecuencias, de osciladores, etcétera, ¿no? Herramientas que me permitieran trabajar en tiempo real en un espacio determinado. Su campo de trabajo tiene un amplio rango que abarca escultura, instalación, arte en la red, video digital y arte sonoro. Sin embargo, su interés está centrado en la experiencia del sujeto creador y los procesos que enfrenta en la práctica artística. Mi trabajo versa principalmente sobre la generación de una plataforma de trabajo que esté determinada por 3 factores fundamentales, ¿no? Las condiciones del lugar, las condiciones de los materiales y los procedimientos de trabajo, es decir, las herramientas y las condiciones humanas. La aproximación de Rendón al arte sonoro está ligada a la idea de la ejecución e improvisación in situ y a la exploración de las condiciones del espacio y las herramientas sonoras. Es un trabajo que no está diseñado propiamente dicho, o sea, no hay un trabajo previo de mediación o de búsqueda de un resultado propiamente dicho. En el caso de la improvisación es muy distinto, en tanto que la ejecución es lo que determina la obra. Es una ejecución que se está dando continuamente, ¿no? No hay una previsualización o un proyecto, pues, de diseño de un resultado esperado, sino que hay posibilidades que se trabajan de acuerdo al contacto con el lugar, al contacto con los materiales o incluso con los espectadores, ¿no? con la gente del público. Rendón comenzó a ejecutar instrumentos virtuales para la improvisación sonora en la página de internet zonadefault.com, en la que utilizó una aplicación que lee las piezas de cualquier CD para después mezclarlas y generar nuevas propuestas sonoras. El interés en este caso partía de trabajar con distintos conceptos, en específico el espacio, el cuerpo, la identidad y sobre todo las posibilidades plásticas que proporciona este medio, ¿no? el NetArt. En este sentido era trabajar con las ventanas, con los scroll bars,
con los fondos, con textos, etcétera, ¿no? Y van apareciendo, pero el trabajo fue mutando hasta terminar como una herramienta sonora, ¿no? Este proyecto fue presentado en el Museo Tamayo, en el Centro Nacional de las Artes y en el Laboratorio Arte Alameda de la Ciudad de México, así como en festivales de Lisboa, Madrid y Río de Janeiro. Su trabajo más reciente es Destroyed Music, una experimentación con viniles que conjunta la disciplina escultórica y el arte sonoro. El interés de este trabajo era trabajar un poco con la idea de la piratería y al mismo tiempo de poder generar una propuesta autónoma. Cada día son más los artistas provenientes de medios tan diversos como la música, el video, la instalación y el performance que buscan incursionar en el escenario del arte sonoro. Cada día hay más artistas en el género. Además, no solo se están quedando aquí, que es lo más interesante. No van a tener que esperar mucho tiempo. Están saliendo inmediatamente porque la tecnología se los permite y porque tienen muchísimo talento. Tanto el interés que existe por las diferentes vertientes de esta disciplina, como los espacios en los que se presenta y difunde en México, se han ido multiplicando en años recientes. Sí está el esfuerzo fantástico de Radar, que ha permanecido, está el MUTEC, está pequeñas iniciativas en toda la República. En fin, sí hay, pero es mucho más grande la demanda que la oferta. Sus creadores como Manuel Rocha, Rogelio Sosa, Daniel Morales, Mario de Vega y Ricardo Rendón proponen nuevos paradigmas a partir de los materiales sonoros más inusitados.